Vamos a pasar a nuestra tercera entrevista. Le agradecemos su presencia y también le pedimos disculpas por estos minutos de retraso. Sabemos que tiene una agenda copada. Nos referimos a Víctor Álvarez. Le agradecemos por su presencia, el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Vimos necesaria esta conversación, estimado Víctor, no solo por la protesta que se dio en esta semana en los exteriores del HCAM. Es un tema que ha ido sumando y que necesita respuestas claras de una planificación por parte del gobierno ecuatoriano en tanto al sistema de salud. Me refiero a la falta de insumos, la falta de medicamentos y la situación laboral, la situación de los médicos, de las médicas, de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Muy buenos días, estimado Víctor. Muy buenos días, un saludo a toda su audiencia, un gusto y un honor por parte del Colegio Médico estar en este medio. Doctor Álvarez, queríamos preguntarle qué pasa con este tema de la falta de insumos, de pronto de varias también demandas por parte de pacientes, pero también de médicos en cuanto a la falta de insumos, la demanda también de, digamos, de atención más especializada en cuanto a pacientes con enfermedades catastróficas. ¿Cómo está la situación ahorita de esta relación médico-paciente versus también este tipo de enfermedades en el sistema de salud? Bueno, tenemos que hacer primero un contexto histórico. Desde el año 2017 más o menos, el sistema de salud ha venido atravesando una situación muy crítica por la paulatina disminución del presupuesto de la salud. Además, en el año 2019 empezó una desvinculación masiva de personal técnico, administrativo y profesionales de la salud del ministerio, cumpliendo uno de las condiciones del Fondo Monetario Internacional. Esto hizo que el sistema de salud se debilite, que ya empecemos a tener una disminución en nuestros recursos y obviamente disminución en la inversión de estos recursos en la compra de insumos, medicamentos y equipos. Además de eso, también la disminución de la inversión en la prevención y promoción de la salud. En el año 2020 tenemos que ingresa el virus al país, empezamos a la pandemia en la cual los recursos se desvían hacia esta emergencia. Obviamente el país en el gobierno anterior fue uno de los países que menos invirtió en la pandemia. Esta desviación de recursos, tanto económicos como materiales, equipos, insumos y talento humano, lo que ocasionó es una disminución de la oferta también hacia aquel sector de pacientes no COVID que están caracterizados por un grupo de personas que padecen de enfermedades crónicas como alto índice de mortalidad, enfermedades raras, catastróficas, etcétera. Entonces, eso hemos venido acarreando. Lastimosamente, el gobierno anterior no hizo ningún tipo de medidas en ese sentido, no hubo solución a nuestros planteamientos y en estos primeros días del gobierno actual lo que hemos visto es que se está haciendo un recorrido por los hospitales y lo que la acción que han hecho los compañeros es simplemente sacar la luz a los medios, hacer mediática la situación de los hospitales, la situación crítica, para coincidir con el criterio y la visión del vicepresidente, que lo dijo que la situación del país está crítica. En todos los hospitales que ha visitado hay déficit de insumos, y eso creo que es una de las causas para que nosotros estemos manifestándonos y estemos solicitando al gobierno que desde el inicio tome una acción adecuada respecto a la situación de salud en el país. Quisiera ir como a un ejemplo, a un tema concreto. Cuando una paciente va a un centro de salud, es atendida por el personal médico y ya llega el momento en que deben entregarle un medicamento y le dicen, lamentablemente no tenemos acá en la farmacia este medicamento. ¿Cuál es el proceso o cuáles son las omisiones que se están generando, o más bien cuál es la política que se redireccionó desde el gobierno para que esto suceda? Porque justo habló del Fondo Monetario Internacional, del cambio del presupuesto, ¿no
es cierto? Antes, en la introducción al inicio de este programa, yo me preguntaba qué pasa con los contratos con las grandes farmacéuticas por parte del gobierno nacional. ¿Qué le podríamos decir a esta persona, a esta mujer que va al centro de salud? ¿Cuál es este largo recorrido, este largo camino que debe llegar hasta la farmacia ese medicamento, y que por qué no está ese medicamento cada vez que va, cada vez que agenda una cita y que no encuentra este medicamento? ¿Qué está sucediendo? Bueno, creo que hay que ser claros. Este problema no es de 20 días, de un mes. Este es un problema que estamos acarreando desde hace mucho tiempo. Más de 10 años que tenemos el mismo problema. Lastimosamente, en la Constitución dice que la salud es gratuita. Ese solamente es un enunciado de la Constitución que nunca se cumplió. En el gobierno de Correa lo que se hizo es prohibir a los profesionales de la salud dar recetas para que los pacientes compren los medicamentos que no están en dotación, y que solamente la solución era esconder el problema. Y lo que nos convirtió esa resolución, esa prohibición, es que los médicos nos volvimos prescriptores clandestinos. ¿Por qué? Porque las autoridades de los hospitales nos quitaron los recetarios y obviamente nos proporcionaron papeles en blanco para que nosotros hagamos las recetas en ese sentido. No es problema de este gobierno, es un problema que venimos acarreando desde la politización de la salud, desde cuando se trató de fomentar un proceso de salud sin los elementos necesarios económicos. Además de eso, venimos también acarreando un problema de una burocracia para hacer los procesos de adquisición. Es una burocracia tan grande que un proceso de adquisición puede demorar 4, 5, 6, 7 meses, y poniendo una serie de trabas que en el inicio obviamente estaban direccionadas a un cierto sector de empresarios para que con ellos tengan este proceso de inversión. ¿Qué es lo que decimos nosotros a la población? Obviamente que no es culpa de los profesionales de la salud, que este es un proceso de falta de gestión de las autoridades, que este no es un problema del presente, que es un problema que estamos acarreando del pasado y que tenemos que unirnos para solicitar en este momento a un nuevo gobierno que tome cartas del asunto y lo solucione. En 22 días, en menos de un mes, no se puede solucionar un problema de mucho tiempo. Vamos a estar pendientes en esa situación y lo hemos hecho. Lo que pasa es que en este momento tenemos la libertad de expresar y decir los profesionales de la salud lo que necesitamos en los hospitales, situación que no la teníamos ni en el gobierno anterior ni en el gobierno del correísmo. Doctor Álvarez, ahorita mucho se está hablando acerca del IES, también se menciona incluso de que hay muchos problemas en cuanto a su administración, pero incluso se habla de que está quebrado económicamente. ¿Qué pasa con el IES y cuáles, digamos, es los planteamientos que debería haber para mejorar un poco el tema de la seguridad social acá en Ecuador? Bueno, el problema del IES es por la mala administración igual. Por motivos políticos, sin tener un presupuesto adecuado, un análisis técnico y económico, se incluyó a los menores de 18 años como beneficiarios del sistema de salud. No existió un presupuesto adecuado, no existió una partida para compensar esos gastos, y lo que ocasionó es obviamente una disminución del presupuesto porque este grupo de edad no estaba contemplado. Ahí viene uno de los problemas. El segundo problema, obviamente, ya general, no solamente de la salud, es lo que se ha utilizado al seguro como una caja chica de los gobiernos anteriores. Eso ha ocasionado, obviamente, el déficit y el problema no solamente en salud, sino el problema en el sistema de pensiones y el riesgo de que a futuro los que en este momento estamos pensionando no podamos tener una adecuada cantidad de dinero, un colchón para que nuestra jubilación sea vigente cuando nosotros ya terminemos nuestra etapa laboral. Entonces, el problema del IES no es médico, el problema del IES es un problema de presupuesto y un problema de malas administraciones, y obviamente, así como en el Ministerio de Salud Pública, al IES se lo utilizó de una manera no técnica, sino de una manera política. Si en el Ministerio de Salud Pública se utilizaba para devolver favores políticos, para rifar las gerencias, las zonas,
El IES se lo utilizaba como una caja chica, como una alcancía en la cual podían sacar ingentes cantidades de dinero sin el reembolso adecuado. Y esto ocasiona, obviamente, una situación de crisis en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y justo hablando del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que una de sus alas y de sus acciones importantes es el tema de la salud, la atención a los jubilados, jubiladas y también a las personas afiliadas. ¿Cómo usted le ve justo hablábamos también desde el gobierno del expresidente Correa, se hablaba de la implementación de infraestructura, creación de hospitales, ¿no es cierto?, construcción de hospitales, pero de esto no llegó, esto no se descentralizó, esto no llegó a muchas comunidades, a muchas ciudades en el país. Aún hay todavía esta concentración en algunos hospitales del país. Mucha gente tiene que viajar por enfermedades hacia estas ciudades. ¿De qué manera? Democratizar también la salud, este derecho a la salud, que sea más amplio y que sea de acceso de todos y todas en el país. ¿Cómo se puede democratizar la salud? Obviamente con un cambio de la política de la salud. Lastimosamente vivimos unos 14 años en los cuales la política de la salud estaba direccionada a una situación de curación, al plano curativo, al plano en el cual no es una situación médica adecuada, pero sí genera recursos, genera una gran atención mediática. Es mucho más mediático inaugurar un hospital sin tener todos los equipos adecuados, sin tener el talento humano y sin tener todos los insumos, que inaugurar un centro de salud, un puesto de salud con todos los elementos que va a ser prevención. ¿Cómo podemos cambiar eso? Pues invirtiendo en la prevención, en la promoción. Lastimosamente, el sistema de salud en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está direccionado más al plan curativo y no al plan preventivo. Entonces, ahí obviamente la inversión es más alta porque es más caro curar a un paciente que prevenir una enfermedad en un paciente. Entonces, esa es la estrategia que se debe hacer, esa es la estrategia que hemos planteado. Nosotros lo planteamos a los dos candidatos y obviamente ahora al presidente de la República y a su vicepresidente, el doctor Borrero, lo hemos planteado, que el cambio tiene que ser un cambio radical. Nosotros debemos tener como política de la salud un trabajo en el primer nivel, en la prevención y promoción. Ahí es la inversión no se la considera gasto, se la considera como un ahorro, porque podemos invertir para a futuro evitar que las personas tengan enfermedades graves o enfermedades complicadas y obviamente acudan al nivel segundo, al segundo o tercer nivel, que ya el costo es mucho más elevado. Además, no solamente el costo en la situación de presupuesto del Estado, sino también que el costo social, el costo familiar y el costo comunitario en cada una de las personas que ya acuden al segundo y tercer nivel es grande, porque la salud no solamente se tiene que medir por el presupuesto y por la cantidad que invierte el gobierno, sino también que un proceso de enfermedad genera problemas económicos, problemas laborales, problemas familiares y problemas sociales en el paciente. La última pregunta, en el 2020 vivimos toda esta realidad en tanto a la COVID-19 y se puso como tema central la salud, las diferentes dimensiones de la salud de las personas, ¿no es cierto? Estos aprendizajes quedaron en la sociedad ecuatoriana, pero permearon también hacia las autoridades, se habló de la importancia de un sistema fuerte público de salud, de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Se está hablando justo de este tema, de la prevención, porque la COVID develó problemas que se encuentran ahí, que estaban antes ahí, ¿no? No solo es el tema de curar la enfermedad y toda la mortandad que generó esta enfermedad, sino develó que hay que prestarle atención a la salud integral. De estos temas prioritarios que deba tratar el gobierno ecuatoriano en los siguientes meses, ¿cuáles usted apuntaría? Porque yo apunté, por ejemplo, los derechos laborales. No se ha generado estabilidad aún para los trabajadores y trabajadoras de la salud. ¿Cuáles son estas otras demandas urgentes que debe el gobierno central tomarlas en cuenta? Bueno, usted tiene razón, la estabilidad laboral es uno de los elementos importantes. Queremos dejar atrás ese pasado negro en el cual
miles y miles de servidores de la salud fueron desvinculados sin ninguna razón. Se desvinculó a miles de profesionales, trabajadores administrativos, dejando al sistema de salud debilitado. Entramos a una pandemia con un sistema de salud debilitado y obviamente estas son las consecuencias, además de la inexperiencia, la incompetencia y la irresponsabilidad de los ministros, especialmente del ministro Ceballos. Entonces, lo que nosotros coincidimos es que se tiene que hacer una situación global. Se tiene que trabajar en la prevención, promoción de la salud, se tiene que trabajar no solamente en la estabilidad, sino en un trabajo digno de los profesionales de la salud, con un suficiente equipo de protección, con un ambiente sano de trabajo, con una estabilidad, obviamente. La aplicación de la famosa ley humanitaria, yo la consideré esa ley humanitaria como una ley muy populista, muy electorera, y ahora tienen mucha dificultad en aplicarlo porque jugaron con el deseo y con la ilusión de los profesionales de la salud para tener una estabilidad, jugaron en ese sentido y ofrecieron el oro y el moro, y en este momento es muy difícil cumplir esa situación porque también se violentan los derechos de jóvenes médicos, de las futuras promociones de médicos que no van a tener un puesto adecuado para trabajo porque no van a tener la oportunidad de participar en un concurso de merecimientos y oposición en el que el ganador obviamente de la garantía a la población de que él está ocupando un puesto de salud en el sistema público, no por palanqueos, no por resistencia, sino porque tiene los merecimientos, los conocimientos, tiene la experiencia y tiene la capacidad como para brindar a la población lo que la Constitución le ampara, una atención de calidad y calidez. Además de eso, también es necesario trabajar con la comunidad. En la época del COVID hemos visto que pese al esfuerzo de los profesionales de la salud por trabajar en la comunidad, de las autoridades, no solamente de salud, sino las autoridades del gobierno en general, y tanto el gobierno central como los GATS, lo que hacen es fomentan el relajamiento de la población. Mire, estamos viviendo una situación todavía crítica en el país, donde el día de ayer tuvimos nuevamente un pico de muertes, tuvimos 72 muertes que me parece desde el 16 de mayo no habíamos tenido muertes en ese número, tuvimos 72 muertes y ya se está anunciando con bombos y platillos que el 15 de julio, por una situación política, de imagen, o no sabemos de qué, un alcalde que incluso es médico está fomentando el relajamiento cuando está autorizando para que los estadios nuevamente empiecen a tener la presencia de espectadores del 30% del aforo. Creo que esa es una situación que va a generar más problemas que beneficios. Tenemos que plantear las cosas en este momento. La estrategia contra el COVID y la estrategia para la salud en general tiene que ser una estrategia técnica y no una estrategia política, electoral o de imagen personal. Doctor Álvarez, el anterior gobierno se caracterizó un poco por la ausencia en cuanto a estadísticas, sobre todo en el tema de la pandemia. Queríamos preguntarle cómo está ahorita la situación de los médicos. Muchos hablaban evidentemente de que fueron la primera línea, el sector que debería tener la prioridad en el tema de la vacunación, pero justamente, ¿cómo está la vacunación y también la situación de salud de las y los médicos? Bueno, hemos visto que la situación de la vacunación ha mejorado, obviamente, haciendo un análisis desde el 12 de mayo del 2021, donde teníamos la primera dosis el 6.2% y completamente vacunados el 1.6%, a un corte hecho el 7 de junio, que tenemos al menos de primera dosis ya un 10.5%, y sobre todo completadas las vacunas, el 5.1% de la población ecuatoriana, es decir, ha habido un incremento sostenido en ese sentido. Creemos que el proceso de vacunación en este momento sí está amparado o está soportado por un proceso técnico y no por un proceso político de imagen como fue del gobierno anterior. Los profesionales de la salud estamos vacunados prácticamente al 95%, todavía tenemos un 5% de relegados a nivel nacional que esperamos que se cumpla se acerquen a los puestos de vacunación
este fin de semana para que completar ya una cifra que nunca vamos a llegar al 100%. O sea, el 100% es ideal, pero no vamos a llegar. Pero esperemos llegar al 98, 99% de profesionales de la salud vacunados. Fue un proceso muy difícil. Lastimosamente, hay que ser claros. El gobierno anterior puso muchas trabas. Era un proceso para facilitar la vacunación de nuestros compañeros. En Pichincha tuvimos muchos malos momentos. Cada semana cambiaban de matrices. Fue una situación muy complicada y lo único que queríamos hacer era facilitar, ayudar. Lo logramos hacer. Nos vacunamos como colegio médico, vacunamos más de casi 4,000 profesionales de la médicos. Fueron vacunados con el proceso de facilitación del colegio médico, pero ya le digo, es una situación que hoy tiene que mejorarse. Ahora hemos visto que ya hay una organización, hay orden. Esperemos que la población también responda en ese orden, porque también hay que tener una situación. Hay que trabajar en concientizar a la población la importancia de las vacunas y la importancia también de guardar, esperar el momento de respetar los tiempos y respetar la programación. Doctor Álvarez, muchísimas gracias por esta entrevista para Wambra, Medio Digital Comunitario. Y nada, estaríamos también como atentos de poder seguir planteando estos temas de la salud, que son también como muy importantes, porque como ya mencionábamos, en esta pandemia, no solamente la salud física se ha hecho visible, sino también otros aspectos de la salud integral y, por supuesto, los temas laborales y del bienestar de las y los médicos. Muchísimas gracias. Gracias, estamos para servirle. Un gusto.